bendición en esta mañana de victoria. Qué bonita la presencia del Señor cuando oramos, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su presencia y sencillamente queremos recibir el consejo, la dirección de Dios. La palabra a nosotros nos da esa instrucción clara de los caminos que nosotros debemos recorrer en Cristo, tomados de su mano. Pero cuando miro la palabra, veo definitivamente que hay una guerra, y es una guerra espiritual, la cual el creyente debe saber solventar. Que si él no se comporta como un buen soldado de Cristo, que si él no se comporta genuinamente como ese soldado que quiere caminar, que quiere batallar, pues en esa guerra posiblemente puede llegar a ser derrotado, no porque el Señor no hubiese estado con él, sino porque no somos fieles a la palabra, a lo que el Señor nos enseña y nos muestra. Por eso quiero que vayas a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 1. Dice allí la escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén y amén. La pregunta para nosotros sería si en esta guerra, si siendo parte del ejército de Dios, tú eres un buen soldado de Cristo. O sea, estás dando esa batalla tal y como la debes entregar para salir en victoria de estas batallas, de esta guerra espiritual. Cuando tú y yo llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, obviamente hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Cristo Jesús. Y el deseo de Dios es encaminarnos, llevarnos en su voluntad hacia una perfección. Pero obviamente va a haber un enemigo que te va a querer arrebatar la bendición de Dios, que va a querer que tú mengues, que ceses en tu fe, va a querer sacarte del camino. Y es por eso que debemos mirar lo que la palabra dice. El Señor estaba diciendo aquí a través del apóstol Pablo, dice: como un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. O sea, el Señor no dijo en la palabra que los hijos suyos, los hijos de Dios, no íbamos a sufrir penalidades, pruebas, desiertos, tormentas. Por lo contrario, la palabra me está mostrando y dice: sufre esas penalidades, esas penas, esos momentos difíciles, pero compórtate como verdadero soldado de Cristo. El soldado literalmente en la guerra, aunque esté atemorizado, aunque tema por su propia vida, él tiene que enfrentar al enemigo, él tiene que sacar fuerzas de donde no las tiene. Nosotros en Cristo Jesús, sabiendo que el Señor es nuestro escudo, sabiendo que Dios es nuestro refugio, podemos pelear como verdaderos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Dar esa batalla. Sufre las penalidades. En medio de esa batalla no te des por vencido. En medio de esa batalla levántate en el nombre de Cristo Jesús y permítele al Señor, obviamente, obrar en tu vida, revelar su gloria, saber que Él te está defendiendo de tus enemigos, saber que te está cuidando, saber que Él no permitirá que seas tentado más de lo que puedas soportar. Esa es la convicción que todos nosotros debemos tener. Pero algunos a veces piensan que llegar a los pies de Cristo es una vida de dicha, de felicidad. La hay, hermano, pero también hay pruebas, también hay penalidad, también hay momentos difíciles. Y allí es donde tú debes estar seguro, confiado en el Señor. Dar esa batalla. Sufre las penalidades, lo que venga sobre tu vida, lo que conlleva vivir para Cristo. El mundo te aborrecerá porque el mundo ama lo suyo. Tu propia familia tal vez te rechazará porque tienes al Señor en tu corazón. No pienses que vas a ser el centro de atracción, no pienses que vas a ser esa persona que es amada por todos. No, por lo contrario, el hecho de llegar a los pies de Cristo
hace que seamos aborrecidos, que nos desprecien, que nos humillen. Sufre esas penalidades, sufre las pruebas tomados de la mano del Señor. Sufre las pruebas llevando consciente que Dios siempre va a estar ahí contigo, que el Señor nunca te dejará. Pablo, sabiendo lo que le estaba hablando a Timoteo, él le decía claramente, tú pues sufre esa penalidad. Si eres un buen soldado de Jesucristo, sufre esas penalidades, lo que tengamos que vivir a causa del nombre de Cristo. Recuerda que ellos eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados por predicar el Evangelio, pero ellos estaban seguros y confiados en el Señor. Son muchas las cosas que pueden llegar a suceder en torno de nuestras vidas. Son muchos los ataques que Satanás va a intentar hacer a nuestras vidas. No en vano el apóstol Pablo habló allí en la carta a los Efesios sobre la armadura de Dios. No en vano habló de la coraza de justicia, del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, del yelmo de salvación que debe estar en nuestras cabezas para que los dardos de fuego del maligno no llenen nuestra mente de pensamientos que no provienen del Señor. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual, y es una guerra espiritual que muchas veces el creyente quiere desconocer a propósito. No hay comunión con Dios, no hay oración, no hay una batalla espiritual donde tú estés librando esa guerra, sabiendo que Cristo ya venció por nosotros en la cruz y que Él ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Eso es lo que nosotros debemos creer, iglesia, eso es lo que nosotros debemos pensar claramente. Sufre toda penalidad como un buen soldado de Jesucristo. Toma las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ora, clama, ayuna al Señor. Entrega tu vida, tu corazón a Él, y tú verás la gloria del Señor resplandeciendo sobre tu vida. Pero algunos, cuando están sufriendo esa penalidad, algunos cuando están sufriendo ese momento difícil, antes de recobrar fuerzas se debilitan totalmente, olvidan su comunión con Dios, olvidan su dependencia de Dios totalmente. Y lo único que hacen es apartarse de Dios, cuando más cerca deberían estar de Él. No podemos ignorar que la Escritura dice que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Él dice claramente allí en la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero debemos estar sometidos a Dios, a la voluntad del Señor, a su palabra, a lo que Él nos enseña, a la guía que Él nos quiere entregar. ¿De qué manera tú estás llevando tu vida como ese soldado de Cristo? Es que la palabra lo está diciendo. Entramos en una guerra espiritual. Empiezas a ser parte del ejército de Dios. Pero si no eres un buen soldado, pues obviamente el enemigo vendrá, te dañará, te herirá y te matará. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cristo vino para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y que aún en medio de la batalla tú puedas tener la plena convicción y la plena seguridad de que Dios está ahí contigo. Esa es la convicción que debemos tener como soldados de Cristo. El verso 4 está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira la expresión que utiliza el apóstol Pablo, el que milita, ninguno que milita. Si estás militando como ese buen soldado de Jesucristo, la palabra me está diciendo que no me puedo enredar en los negocios de la vida. Es decir, soy tan consciente de lo que he tomado en Cristo Jesús, de la responsabilidad que he venido a vivir en el Señor, que obviamente no me voy a enredar en el mundo. Esos negocios de la vida es el mundo, es la seducción que el enemigo quiere colocar para que tú te apartes de Dios. Muchos quieren militar en el ejército de Dios, muchos dicen amar al Señor, buscar la presencia de Dios, pero están enredados totalmente en los negocios de esta vida. El mundo los tiene envueltos, el mundo los tiene seducidos, se han apartado de lo que es Dios, de lo que es la presencia del Señor. Tú no puedes vivir para Cristo de una manera religiosa, tienes que tener una comunión genuina con Dios.
Y cuando hay personas que tienen comunión con Dios, se apasionan por Cristo, se apasionan por Él, por su obra, se apasionan por hacer la voluntad de Dios, por vivir vidas que agraden el corazón de Dios. No me estoy enredando en los negocios de la vida. No estoy recibiendo lo que el mundo me está ofreciendo. El problema grave que tiene esta humanidad y la iglesia aún, mi amado, es que aún ama el mundo. Aún está enredado en el mundo. Quieren buscar a Dios, pero a su manera, y siguen enredados en los negocios de esta vida. Por eso el apóstol Pablo le advertía a Timoteo y le decía, tú no puedes enredarte. Hemos tomado una decisión, Timoteo. Esa decisión es la de caminar con Jesucristo, esa decisión es la de servir a Dios, de predicar el evangelio. No te puedes enredar, ten cuidado. Y cuando él le decía enredarse es porque en algún momento alguien puede estar caminando bien y de un momento a otro da un traspié y su vida se empieza a enredar, a alejar del plan divino. Hoy hay muchos que su cristianismo solo se ha convertido en un día en que llegan a la iglesia. De resto no hay absolutamente nada con Dios. Están enredados en el mundo. Están envueltos en el mundo. No hay comunión con Dios. Perdieron la intimidad con el Señor. Perdieron el rumbo. Perdieron el propósito. El Señor dijo claramente, si alguno quiere salvar su vida, la perderá y la perderá por causa de mi nombre. Seguir a Cristo simboliza perderlo todo por causa de Él. No me puedo enredar. No me puedo dejar seducir por lo que el mundo me ofrece. El mundo nos está ofreciendo constantemente muchas cosas, iglesia. Cosas en las cuales sencillamente muchos se han dejado llevar y por eso están tan lejos de Dios. Pablo, que es el que escribe esta carta, él era consciente de quién era en Cristo. Él lo había dejado todo por seguir a Cristo, lo había dejado todo por caminar con el Señor, por hacer la voluntad de Dios. Ya no era lo que Pablo quería, ya era lo que Dios quería hacer en la vida de él. Ya no es lo que Javier quiere hacer en su propia vida, ahora es lo que Dios quiere hacer en mi vida, es lo que Él quiere hacer en la tuya. Pero depende claramente de que tú tomes una decisión, de no enredarte, de no verte involucrado en lo que el mundo obviamente te está brindando. Pero Pablo dice, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Agradar a aquel que te tomó por soldado. La finalidad de que tú no te enredes en los negocios de esta vida, en lo que el mundo nos está ofreciendo, es agradar a Dios, porque Él me tomó por soldado. En este pasaje hay una figura diferente. Dios no nos está hablando como hijos, Dios no nos está hablando como siervos, Él nos está hablando como soldados. Y por eso comenzaba este mensaje diciéndote, es una guerra. Es una guerra espiritual, una guerra que muchos están ignorando y tristemente una guerra que muchos están perdiendo. Porque están ajenos a la vida de Dios y más atentos a lo que el mundo les ofrece. Vivimos en un tiempo, hermano, donde es fácilmente posible involucrarse con el mundo. Pero solo los verdaderos soldados de Jesucristo, solo los que están militando realmente en Él, no se enredarán. Tendrán una dirección firme, una convicción de qué es lo que quieren para sus vidas. En sus corazones estará el deseo, obviamente, de agradar al Señor, de hacer la voluntad de Dios. En sus corazones estará el deseo firmemente de buscar la presencia del Señor, para que Dios nos guarde de no estar enredados en lo que el mundo nos está dando. Además de esto dice la Escritura en el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En medio de lo que Pablo viene hablando acá, ahora coloca un ejemplo como un atleta. Y él dice sencillamente, si alguien quiere luchar, ¿sí?, ese no va a ser coronado, ese no va a obtener la gloria, sino lucha legítimamente. A lo que vamos con esto es que si somos esos soldados de Cristo, debemos luchar legítimamente en la voluntad de Dios, en la perfección del Señor. No con el engaño del diablo, porque el diablo es padre de mentira desde el comienzo. Debemos andar en esa verdad, hacer las cosas legítimamente para glorificar y exaltar el nombre de Dios, sin adulterar un evangelio, sin hablar palabras infladas, vacías,
que solo llevarán a las vidas a perdición. Nosotros luchamos legítimamente con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos ha entregado, en la perfección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios seguirá mostrando su gloria. Tú vas a ser coronado y llegarás a la meta, que finalmente la meta es la vida eterna. Se hace las cosas honestamente delante de Dios. Muchos predicando un evangelio que no proviene del corazón de Dios hacen que aparentemente las almas lleguen a la iglesia, a una congregación, pero predicando lo que no es de Cristo, predicando lo que no es del Señor. El Hijo de Dios tiene dos opciones: o andar en la verdad o mentir. Y yo quiero decirte que la decisión que debes tomar es andar en la verdad, hacer lo recto delante de Dios, luchar legítimamente. Tal vez hay anhelos, hay sueños, hay deseos en tu corazón, tal vez hay muchas cosas que tú quieres lograr para Cristo. Y a veces tardan, y a veces nos desanimamos, y a veces nuestros ojos no están viendo claramente lo que Dios quiere para nosotros. Pero sigue haciendo las cosas honestamente, síguelas haciendo legítimamente. Tarde que temprano y más temprano verás la gloria de Dios. Serás coronado, verás la bendición del Señor. Haz las cosas rectamente delante de Dios y vas a darte cuenta que el Señor premiará a sus hijos. Dios premiará, Dios se glorificará. A veces hay que guardar silencio, a veces hay que saber esperar, ser pacientes. A veces en medio de esa aflicción, solo debemos esperar allí en el refugio de Dios, pensando que Dios se va a glorificar en un momento determinado. El enemigo, por otra parte, va a querer derribarte, pero tú debes permanecer firme en la voluntad del Señor, debes permanecer firme en el propósito de Dios, creyendo que Dios estará contigo, creyendo que Dios te llevará a la meta, creyendo que Dios se va a glorificar en tu vida, iglesia. Lucha legítimamente, haz las cosas honestamente delante de Dios, siempre, siempre en la voluntad del Rey, siempre conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios traerá a juicio, Señor, las obras de cada hombre. Dios sencillamente mostrará su gloria, su poder al final de los tiempos. Y aquellos que hicieron las cosas incorrectamente tendrán que ir cara a cara con el Señor a dar cuentas de lo que hicieron. Pero si actuamos en rectitud, si le pedimos a Dios que nos ayude a caminar como esos soldados de Cristo, como esos atletas que está mostrando acá la palabra, que luchan legítimamente para obtener una corona, créeme que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. No tardará su respuesta, no tardará su bendición, no tardará su buena voluntad sobre nuestras vidas. Sigue adelante, no te desanimes. Sé que hay momentos en que las fuerzas te faltan y en que dices: Señor, no tengo fuerzas para seguir adelante, me siento agotado, me siento agobiado. Pero sigue haciendo las cosas correctamente. El mundo, como te lo he venido diciendo, te va a ofrecer muchas cosas para que tú actúes incorrectamente, para que te salgas del plan de Dios. Pero tú, como un buen hijo, una buena hija de Dios, sigue haciendo las cosas legítimamente. Legítimamente. Dios te premiará, créelo, iglesia. Dios dará una respuesta sobre tu vida. No te canses, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos recompensa de aquel Rey que está en los cielos. No nos cansemos de hacer lo bueno delante de Dios. Que el Señor nos ayude. Y termino con esto, mis amados. Estoy en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ahí hay otro ejemplo. El labrador, el que trabaja la tierra. Trabajar la tierra no es fácil, de por sí puede ser una de las labores más arduas, donde se necesita mucha paciencia, donde hay que arar la tierra, hondar, sembrar la semilla, después abonar, regar y esperar tiempo para que esa pequeña semilla, a lo largo de un tiempo, pueda empezar a dar un fruto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si entendemos el propósito de Dios en todo lo que nos está diciendo, como ese soldado de Cristo que está sufriendo
toda penalidad y sabe que tiene que vivirlo a causa del nombre de Jesús. Si he entendido que no me puedo enredar en los negocios de esta vida, de este mundo. Si entiendo que para recibir una recompensa debo luchar legítimamente haciendo las cosas rectamente delante de Dios. ¿Cómo no entender que debo trabajar primero para recibir o ver los frutos? Dios bendice la obra de nuestras manos. Lo que tú debes hacer es colocar en las manos de Dios todo lo que tú hagas. Y lo que tú hagas será bendito en las manos de Dios. Él bendecirá tu vida, pero debes trabajar primero. No esperes ver frutos si no hay un trabajo. No esperes ver una recompensa si no has orado, si no has clamado, si no has trabajado con tus manos. ¿Cómo esperas ver la bendición de Dios? La palabra es clara y coloca el ejemplo de este labrador. Y es que, como te lo decía, trabajar la tierra no es nada sencillo. Pueden pasar meses para que el fruto sencillamente se dé. Hay que ser paciente. Hay que esperar la lluvia temprana y la tardía. Y así debe ser el Hijo de Dios, esperar en Dios, esperar en el Señor, sabiendo que estoy haciendo algo con mis manos, sabiendo que estoy trabajando para Él. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, llegará la recompensa. Veremos los frutos. Lo que algún día sembramos, veremos la gloria de Dios. No desfallezcas, vuelvo y te repito. No desfallezcas. Muchos quisiéramos ver los frutos, los resultados prontamente. Pero hay que trabajar, hay que orar, hay que depender de Dios. Esta palabra nos lleva a eso, iglesia, a depender de Dios. Esta palabra nos lleva a escuchar su voz y decir: Señor, quiero esperar en ti, quiero depender de ti, quiero saber que tú tienes el control absoluto, porque es que Él tiene el control absoluto. Si por un tiempo ha habido una sequía larga, la tierra ha sido trabajada, pero el agua del cielo no está cayendo. Solo es que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame esa lluvia en abundancia para que el fruto germine y salga. Todo depende de Dios. Por más de que el hombre lo intente en sus propias fuerzas, no lo logrará. Hay una dependencia total de Dios. Y los hijos de Dios sabemos eso. Y los que hemos entrado en esta guerra espiritual sabemos eso. Que debemos trabajar para ver los frutos, que debemos esforzarnos, que debemos ser valientes, que debes tomar y recobrar fuerzas en el Señor para seguir adelante. Si el enemigo te ha dicho que te estás derrotado, que estás vencido, hoy recobra fuerzas en el Señor. Hoy tómate de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores y dile: Señor, tú estás aquí conmigo, tú no me has dejado, tú no me has soltado, confío en ti, dependo de ti, espero en ti. Y tú vas a ver la gloria de Dios, mi amada. Créelo firmemente en esta mañana, tú verás la gloria de Dios. Como buen soldado, sufre esas penalidades. No te apartes, no te dejes enredar por este mundo. Y tú verás la gloria del Señor. Haz las cosas como Dios te las ha dicho que las hagas, honestamente, correctamente. Y te aseguro que Dios premiará tu vida, levantará bandera delante de ti. Y aquellos que algún día quisieron avergonzarte y aquellos que algún día te rechazaron, te menospreciaron, tendrán que ver que tú tienes un Dios grande y poderoso en los cielos, que hoy está contigo, que vive también dentro de ti, que mora en tu vida y es el que te guía hacia ese camino de verdad. Que tú y yo seamos esos soldados de Cristo y que libremos esta batalla hasta el final y que podamos obtener esa victoria en Cristo Jesús. Padre, recibe el honor, la gloria en esta hora, mi Dios. Gracias por esta palabra preciosa que tú nos has dado en esta mañana. Yo te pido, levanta a tus hijos, dales nuevas fuerzas en esta hora. Que todos los que estemos librando esta batalla, Señor, tú renueves nuestras fuerzas para poder continuar. Tú nos des nuevas fuerzas para seguir adelante.
que podamos sufrir toda penalidad, pero tomados de tu mano, confiados en ti, seguros en ti, Señor. No nos dejes por un solo instante, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y allá donde estás, pídeselo al Rey. Pídeselo al Señor en esta hora y dile: Padre, necesito que renueves mis fuerzas. Necesito que me ayudes, Señor. No me sueltes un solo instante de tu mano. La presencia de Dios está aquí conmigo, está allí contigo. Hoy solo ora el Rey de Gloria, hoy solo ora el Rey de Poder. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dios Santo, tómalo, lléname de tu presencia, Dios. Tal vez tú has desfallecido, tal vez tú has sentido no poder más. Pero hoy Dios te dice: levántate, yo estoy contigo. Hoy Dios te dice: recobra fuerzas en mí, busca mi rostro, busca mi presencia. Y Dios obrará y se glorificará. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey que vive por los siglos de los siglos, Señor. Levanta a tu pueblo en esta hora. Apártalo del mundo. No dejes que tus hijos se enreden en los negocios de esta vida, Señor. Guarda este remanente, Padre, este que tú has escogido para ti. Que seamos hombres y mujeres, Dios, que busquemos tu presencia, que estemos allí en los atrios de tu gloria, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios Santo. Recibe gloria y honra en esta hora. No nos permitas enredarnos en los negocios de esta vida. Ayúdanos a luchar de la manera correcta, de la manera legítima, Padre. Dile ahí donde tú estás, Señor, con rectitud, en santidad, honestamente, delante de tus ojos. Tú premiarás, Señor. Tú darás recompensa, tú te glorificarás poderosamente, Dios mío. Dile: Señor, quiero ver esos frutos, pero ayúdame. Ayúdame a trabajar primero, a hacer la obra, a creer en ti, a esperar pacientemente en ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Glorifícate sobre tus hijos en esta mañana. Aquel que ha sentido desfallecer, levántalo, Padre. Yo sé que tú estás ahí. Tú estás ahí, Señor. Recibe el honor. Siente la presencia de Dios. Siente la gloria del Señor en esta hora. Oh Señor, Él es precioso, mi amado. Él es grande. Él es único, Él es poderoso. Toma a tus hijos, que en medio de esta batalla ellos salgan en victoria, Padre. Recibe el honor y la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué tiempo tan hermoso, mis amados. El hecho de saber que Dios está con nosotros, el hecho de saber que Él va delante de nosotros levantando bandera, como aquel que creemos firmemente que es ese poderoso gigante, nos da la convicción de que saldremos en victoria como buenos soldados de Cristo. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo también con otras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que puedas pelear esta batalla conforme a la voluntad de Dios. Si lo haces, verás la gloria del Señor sobre tu vida. Un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga.